Thank you very much for giving me this opportunity. I would like to present, but it is not accessible in my screen. Can you please allow me to present my slides? Sure. Megan, can you make Bola as co-host, maybe? Please. All set. Is it visible now? Yes, it is. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Bola. Okay. Good afternoon, good evening, good morning, all wherever you are. So now I would like to present a very short case study that we have conducted a couple of months ago. It is related to livestock farming and impact in forest and Oman in Nepal. So this is the collaborative effort of the member of the National Forum for Advocacy in Nepal. Es del Foro Nacional de Incidencia de Nepal. Cuando hablamos de la ganadería, las condiciones en las... Nepal es pequeño, pero tiene mucho ganado. Tiene 23 millones de diferentes ganados. Y lo que incluye cabras, ovejas y ganado grande. Y se produce un sobrepastoreo en diferentes zonas. Como en el sur de Taray, Siwalik y las áreas altas de la montaña. Como existe gran sobrepastoreo y mucha presión y áreas deforestadas, se han reducido debido a las acciones de manejo forestal comunitario. Y existe un plan de manejo del gobierno sobre bosques en áreas donde han sido afectadas por sobrepastoreo. ¿Me escuchan? Perfectly. Thank you, Bola. Perfectamente. Si comparamos la presión, las áreas forestales gubernamentales están siendo mucho más afectadas por el sobrepastoreo que las áreas manejadas comunalmente. Existen varias restricciones y el plan de manejo se convierte en una oportunidad para que existan diferentes regímenes, porque el pastoreo tiene que ser, es una actividad productiva. Y ellos tienen que controlar el pastoreo. Y por eso hay varias restricciones que están mencionadas en el plan. Pero cuando podemos ver las restricciones, ¿qué es lo que vemos a nivel local? Son los conflictos en relación a las políticas. Cuando existe sobrepastoreo que no está que no está controlado, se convierte en un problema de la deforestación y de la degradación forestal. Perdón por interrumpir, por favor, para ir más lento. Existen diferentes políticas y prácticas en el sector forestal y en el sector ganadero, pero hoy solo voy a hablar de dos políticas que son las que están restringidas, por las que están restringidas al tema de mujeres. El sobrepastoreo no controlado es uno de los
de las causas de deforestación y degradación forestal. Y quiero recalcar aquí que hay una estrategia nacional de Red Más que ha identificado el sobrepastoreo y pastoreo sin control como la cuarta prioridad de 9 causas de deforestación y degradación. Así que, como mencionado, el tema de Red Plus tiene que tener restricciones en el acceso a los bosques para los ganaderos, pequeños ganaderos, porque quieren impedir que los ganaderos sigan con su actividad. De otra forma, el equipo de bola ha trabajado con otros regímenes, como el régimen de manejo comunitario, que es la segunda parte de Nepal, la ganadería es una de las actividades que alivia la pobreza y la que va a una ruta de prosperidad económica. Y eso también ayuda a las mujeres que están viviendo alrededor del bosque. Hay diferentes esquemas. Uno es el de la Convención Marco de Cambio Climático, que habla como Red, y el tema de los bosques y que han sido implementadas en diferentes partes. Yo quiero resaltar el tema del manejo a través de las municipalidades, que ha estado promoviendo el uso de el tema de la ganadería en pequeñas poblaciones. Para conservar el bosque y utilizarlo. Y también pueden dar También apoyo pueden para ganadería en el sistema de ganadería. Entonces pueden ver esos dos documentos de estrategia, estos documentos de política. Uno que restringe a los campesinos que vayan al bosque y otro que promueve otros. Y ese tiene diferentes impactos en las mujeres relacionados a la ganadería y a la forestería. Entonces está dando estas oportunidades a las mujeres. Hay 162 grupos de usuarias del bosque en Raxirang. Que son de las personas más pobres y se intenta darles un acceso a la forestería, ¿no? Que representan una población de más de 7.300 personas y ellas manejan 830 hectáreas de bosques. Lo importante es que de ese modo tienen una oportunidad y ellos tienen los derechos para involucrarse en la producción forestal. Los participantes durante nuestro estudio encontramos que el aspecto de ganadería y el manejo del ganado es muy importante para las mujeres.
Y el oficial forestal trata de restringir a las mujeres que trabajan con ganadería. En estas municipalidades en particular, el área que está siendo manejada de bosque, hace 25 años, estas porciones de tierra estaban manejadas por estas comunidades que ahora son muy marginalizadas en Nepal, pero ellas estaban manejando en nombre del sistema de usos y costumbres. Pero cuando este sistema forestal ha iniciado en los 90, esta tierra de los pueblos indígenas se vuelve territorio forestal. Entonces los territorios de uso tradicional ahora le pertenecen al gobierno. Entonces lo que podemos ver es que al mismo tiempo esto ha quitado los derechos de uso tradicional a los pueblos indígenas, especialmente a las mujeres. Y las mujeres ahí han visto muchas historias de cómo cuando usan ganadería, las municipalidades les han dado muchos incentivos para promover la ganadería en las comunidades. Pero las mujeres dicen que para ellas es difícil acceder a este tipo de incentivos, porque ellas no tienen esta capacidad para hacer una propuesta, escribir una aplicación, ir a la municipalidad. Es muy difícil para ellas. Entonces, lo que vemos es que se necesita dar mucho apoyo a las mujeres indígenas, a las comunidades, pero el sistema que ha sido desarrollado por agencias no se da cuenta de que para las mujeres es tan difícil acceder a estas oportunidades. Para las mujeres locales. Ahora, entonces, llegando a la parte de temáticas y discusión, podemos ver que la estrategia de Red Más es es una política de nuevo a nivel nacional que busca minimizar las presiones sobre los bosques del pastoreo y de la colección de materia para el ganado, para su alimentación. Y el programa de forestería del que estamos hablando puede desarrollar ingresos basados en el bosque, en actividades como la ganadería y al mismo tiempo restaurar los bosques. Y uno de estos enfoques claramente impacta a las mujeres rurales, mientras que el otro tiene el potencial de beneficiarlas de una forma significativa. Las mujeres que están afectadas de forma negativa porque sus derechos de uso tradicional están siendo vulnerados, especialmente en el área en el que hemos estudiado. Es muy difícil y se ve muchos temas diferentes para las mujeres. Entonces las mujeres de algún modo han estado más restringidas del uso forestal en esa municipalidad. Y también están entre los actores más vulnerabilizados. As a leading underlying causes of overgrazing, which is not clearly mentioned, and it will not be practiced in the days to come when Nepal Y no se están usando temas de tenencia de territorio forestal
como una de las causas más importantes de la sobrepastoreo. Y eso es algo que falta en la estrategia de red de Nepal. Y también no se toma en cuenta en la estrategia el compromiso de Nepal de asegurar y proteger los derechos de uso sostenible de los pueblos indígenas. Entonces, estos son los temas que hemos visto en este estudio. Pueden verlo en este número de la Coalición Mundial de los Bosques y estamos contentos de responder más preguntas. Muchísimas gracias, Bola. Definitivamente muy sorprendente eh, conocer cómo las políticas en sí misma, incluso muchas veces las buenas intenciones de diferentes organismos no tienen en cuenta las muchas necesidades y posibilidades que se pueden brindar a las mujeres, especialmente en comunidades más alejadas. Te agradecemos mucho y por favor a todos quienes tengan preguntas o comentarios, les pedimos anotarlos y compartirlos con nosotros al final de la presentación. Muchísimas gracias, Bola. En este momento quiero dar paso y la bienvenida a otra de nuestras panelistas, Caroline Wimberly. Caroline, bienvenida. Gracias por tu participación, por tu tiempo. También haré la introducción de Caroline en inglés. Caroline is a food system expert with over 10 years of Carolina es una experience experta en sistemas in alimentarios con international más de 10 climate años de policy and experiencia animal agriculture. en At políticas Brighter Green, internacionales de she managed climáticas y projects for the Good agricultura Food animal. Fund in China Ella and maneja helped develop the Food proyectos and Climate Alliance. para la Caroline served Alianza as de Senior Advisor on Alimentación y Food and Clima. Climate Policy at 50 by Es 40 una until November consejera 2021 and is a co-founder of de la Eat Alianza for Climate Week in New York de la City Alimentación y and the Clima hasta el Youth-led 2021 Food.com campaign. Caroline has an y AB lidera las in Art campañas. History from Duke University and a Ella tiene Grand un grado Diploma en from Historia the del French Arte Culinary en la Institute. Universidad de Utrecht. Caroline will speak today about Y the Carolina recent va a hablar efforts to hoy decouple livestock farming from deforestation insights and reflections. So, Caroline, thank you so sobre much for your attention, for your time, reflexiones y un and estudio que se I ha will hecho give you sobre the floor. Thank you. tipos de ganadería. Te doy la palabra, gracias. Muchas gracias. ¿Pueden Yes, escucharme bien? perfectly. Ese es siempre un buen punto para empezar. Muchas gracias por dejarme ser parte de esta publicación y colaborar con la Coalición Mundial por los Bosques. Siempre estoy agradecida por ser parte de esta comunidad, con personas que trabajan tanto por las personas y la naturaleza en los bosques y los ecosistemas forestales. Hemos hablado sobre un estudio de caso muy interesante en Nepal y ahora voy a hablar sobre algo más resumido sobre políticas globales forestales, especialmente en el contexto de la COP26. He hecho eso junto con Simón Lovera, que es la directora de la GFC, así que no estoy tomando todo el crédito. Como saben ustedes, hay 4 razones principales para la deforestación tropical. La pulpa, la soya, el aceite de palma y la madera. Entonces, en las políticas internacionales de clima y bosques, es un hecho que todos saben que es un hecho que estos productos tienen que ser cuestionados.
pero no llegamos a la ambición que necesitamos en los compromisos. Entonces, el año pasado hemos tenido entre las anuncios y compromisos en la COP26 sobre muchos aspectos de la deforestación, pero especialmente sobre la ganadería, la deforestación relacionada a la ganadería. Entonces, muchos de estos anuncios se han hecho en la COP26. Interesantemente, muy pocas mujeres estaban involucradas en esto. Y estos compromisos caen en 4 categorías principales. Alianzas público-privadas o PPP, que son las alianzas entre agencias de las Naciones Unidas, las corporaciones y otros actores, a veces ONGs, a veces Estados miembros, que promueven estos productos que causan tanta deforestación y buscan alternativas con menos deforestación. Y son iniciativas voluntarias y lideradas por el sector privado que tratan pero no tratan de forzar a las entidades que trabajan con estos productos para minimizar la deforestación y las violaciones a los derechos humanos. Entonces voy a mostrar un ejemplo de cada uno de ellos. Uno de los temas más importantes de Glasgow ha sido la declaración de los líderes del bosque. Ha sido hecha en la cumbre de los líderes mundiales que se ha hecho durante la COP26, donde han venido líderes de todo el mundo para hacer discursos muy bonitos y se han tomado una foto importante y bueno, crean este compromiso que tiene como 20 países firmantes y todos estos compromisos son muy vagos, se comprometen a conjuntamente revertir la degradación y la pérdida de la biodiversidad, pero no menciona ganadería específicamente. Pero de una forma interesante, trata de empujar la fecha límite para la deforestación, que tenía que ser en el 2020, y ahora que era para el 2020 y ahora es para el 2030, y ahora se hacen referencias a género y mujeres en la declaración, que no es muy sorprendente. De hecho, un esquema de estos usa $3 millones en financiamiento en la Amazonía Una de para las una iniciativas iniciativa. que recibió $3 millones fue una conversión de tierras para soya en Sudamérica. Que esto, en este tipo de commodities, han hecho mucho daño en la región, en América Latina. Y la última política que vino fue en el tema de cambio de legislación, y ahí tenemos la regulación se llama la la regulación FER, que tiene el objetivo de reducir los productos que vienen de tierras que han sido recientemente degradadas. Que busca que los consumidores puedan acceder a productos que hayan sido producidos en tierras habilitadas antes del 2020. Y
rechaza todos los productos que hayan sido producidos en tierras que recientemente han sido deforestadas. Y esto se convierte en una buena oportunidad para ONGs u otros actores para trabajar en temas de frenar la deforestación. Interesantemente, la Unión Europea y su dedicación para transversalizar género en todas sus políticas, esta política es completamente ciega en el tema de género. A pesar de todas estas son voluntarias, no son legalmente vinculantes y se trata de los mismos compañías produciendo este tipo de productos o commodities. Y lo que intentamos es enfrentar estas políticas y vincularlas con los temas de tierra, quién las está manejando, ver las dinámicas de poder que existen y todo, porque todo está en esta lógica de producir estos commodities, estos productos. Y una de las formas es enfocarse en la demanda para generar esa demanda que es necesaria. Y estas políticas muy pocas veces hablan de el impacto en la biodiversidad, en la salud humana, especialmente en mujeres, los impactos de la ganadería industrial y el tema del metano, la generación de metano, y que esto tiene en el cambio climático. Tampoco se enfocan en el tema de tierra o de poblaciones, en el uso de agroquímicos. Así que realmente solo solamente están ofreciendo al mercado nuevos productos, pero sin realmente tener todo el sustento que debería ir detrás. Y estas son algunas de un análisis de estas políticas que están relacionadas con la tenencia de ganado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Caroline, por la rápida pero interesante y muy profundo análisis que nos compartes. Creo que necesitamos prácticamente un webinar completo para profundizar en este tipo de problemáticas y todo lo que está generando el desarrollo de tantas políticas a nivel internacional, que muchas veces al ser tantas incluso escapan de nuestro seguimiento. Te agradecemos muchísimo y bueno, esperamos que quienes tengan interés en profundizar en este análisis y en el artículo que Caroline y Simón han escrito, por favor pueden acceder al link que les compartimos en el chat. Gracias, Caroline. Voy a dar paso ahora a un pequeño espacio en el que quisiera compartirles algunos datos muy cortos también sobre nuestra publicación. Voy a hacer una pequeña presentación, son 3 minutos sobre 3 datos sí, algunos datos que ustedes encontrarán también en el Forest Cover 66. Les compartiré mi pantalla simplemente para darles una idea de lo que van a poder encontrar cuando accedan a la publicación. El primero de ellos, y vamos a empezar por Bolivia. En Bolivia
Bolivia, sobre el tema de Bolivia, ustedes podrán encontrar en nuestra publicación algunos datos que han realizado nuestros compañeros Carmen, perdón, Pamela y Carmelo, Pamela Cartagena y Carmelo Peralta. Abordan la problemática en Bolivia y explican cómo el volumen de las exportaciones de carne de vacuno en el país aumentó aproximadamente en un 550% entre el año 2016 y 2020, pasando de 2.457 a 15.962 toneladas de carne para exportación, donde China es el mayor mercado que accede a estos bienes, comprando el 84% de la carne que se produce en Bolivia. Este aumento en la producción ha provocado, entre otras cosas, incendios forestales para despejar la tierra para la agroindustria, impactando de manera especial a las mujeres. Dado que las mujeres solo gestionan el 5% de las tierras de cultivo utilizadas para la generación de ingresos a nivel familiar, mientras que los hombres gestionan el 95% restante, sus ingresos se basan principalmente en la recolección, el procesamiento y la venta de los frutos del bosque. Sin embargo, y por ejemplo, en el caso de Bolivia, entre los años 2019 y 2020, los incendios forestales afectaron principalmente a los bosques de Palmacusi en la región oriental de Bolivia, donde las mujeres indígenas que antes obtenían ingresos de la recolección de los frutos de palma para la producción de aceite fueron las principales afectadas por estos incendios. Ahora, si nos vamos al caso de Togo, es un artículo, también ustedes podrán encontrar este artículo muy interesante que realizan nuestros compañeros de Friends of the Earth en Togo, Martina Andrade y Kwame Ponzo, explican cómo a pesar de que el 51% de las personas quienes se dedican al sector agrícola son mujeres, son ellas también quienes menos acceso a los recursos tienen. Se calcula que la diferencia de ingresos entre los agricultores masculinos y femeninos es de el 44%. A pesar de que la contribución económica de las mujeres al hogar es crucial y han sido claves en la prevención de conflictos entre pastores y agricultores a través del trabajo que realizan a nivel comunitario, en Togo son también las mujeres quienes están a cargo de planificar las rutas que seguirán los rebaños, guiar a los animales en sus migraciones y reforzar los vínculos sociales con las poblaciones en las zonas de pastoreo. Sin embargo, ustedes van a poder encontrar cómo en este artículo se analiza el impacto de la política forestal nacional diseñada en 2011 para detener la deforestación, incluyendo el control de las actividades pastorales a través de la creación de corredores específicos para el ganado. Aunque esta política reconoció el importante papel de las mujeres en la lucha contra la deforestación, no ha reconocido las barreras a las que se enfrentan las mujeres para acceder en igualdad de condiciones a la tierra y los recursos. Tampoco reconoce la dependencia de las mujeres a la agricultura y a otras formas sostenibles como de producción para sus medios de vida. Y por último, otros datos que ustedes encontrarán también hacen referencia a un artículo muy interesante producido por Olga Podocenova en Gamarjova, Georgia, la organización donde de la cual Olga hace parte. Y es un análisis distinto, pero a la vez muy interesante. Se titula, ustedes van a encontrar cómo hace referencia a algo que ellos denominan como
la carne va al fuerte. La carne, según la tradición caucásica centenaria, la igualdad de acceso a los alimentos independientemente del género no se aplica. Y esto es también en los casos de acceso al consumo de carne. En 2019, una encuesta realizada por un grupo de jóvenes feministas llamado Strong Go descubrió que más del 80% de las mujeres afirmaban comer menos carne que sus compañeros varones. A pesar de ello, y para fomentar el crecimiento económico, el gobierno de Georgia apoya la creación de grandes explotaciones y el uso de insumos químicos bajo el modelo de agricultura intensiva. Sin embargo, los pequeños agricultores también creen que esto va a agravar la desigualdad en el acceso a una alimentación sana, especialmente para las mujeres. Según Geostat, el 82.5% de las importaciones de carne de cerdo, el 26.7% de las de vacuno y el 20.9% de las aves de corral proceden de Brasil. También se está negociando el aumento de las importaciones de productos cárnicos congelados desde Uruguay y al mismo tiempo se planea la exportación de más carne a Turquía. Para hacer frente a este tipo de crecimiento industrial, hay nuevas iniciativas, por ejemplo, el caso de las granjas agroecológicas en el Cáucaso Sur están tomando especial importancia. También las cooperativas energéticas apoyadas por ONGs locales ayudan a las mujeres rurales a instalar calentadores de agua solar, lo que reduce la necesidad de utilizar estufas de leña What tradicional, reduces the need to disminuye el impacto en la use salud, les libera traditional de tiempo heating y evita la tala de and árboles. gives them more time and decreases Para deforestation. cerrar estos 3 minutos de reflexión, les quiero dejar esta interesante To frase close these 3 que minutes se of utiliza reflection, I en want to leave you Georgia with this very interesting phrase y dice, una mujer that is from georgiana puede Georgia. alimentar a su familia It says con a Georgian hierbas woman recogidas can en su feed her jardín. family with herbs picked in her garden. Ahora quiero dar paso, quiero que nos Now, vayamos a Sri Lanka, donde Dennis Monbauer. Dennis, bienvenido. No sé si nos puedes escuchar. Denis, bienvenido. Muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias por tu tiempo. Voy a hacer una pequeña introducción. Denis se encuentra ubicado en Sri Lanka. Denis trabaja como director. Voy a leer la presentación en inglés. Denis works as director English. of Research and Dennis Knowledge trabaja como Management director for en, Silkan Trust, a non-profit think tank based in Sri en, Lanka. una, en, He en has un more think than tank a decade basado of en Sri Lanka. experience Tiene in más de research, una década de management, experiencia en and investigación, coordination in the manejo y private sector and coordinación development. en el sector privado His y de work desarrollo. focuses on issues including Su trabajo adaptation se and enfoca en resilience, temas climate incluyendo risk adaptación y and risk resiliencia, management, human mobility, sustainable development, desarrollo sostenible, ecosystem conservation, gender and movilidad, inclusion. conservación de ecosistemas Dennis y will inclusividad speak de género. about what is needed Dennis nos to va a hablar integrate de lo que es gender-related necesario issues para and needs into integrar climate action. temas relacionados Resilience del building, género ecosystem dentro conservation, de las and estrategias de sustainable cambio landscape climático. management, and will present a Sri La Lanka conservación y case el study. manejo sostenible Thank you so much, Dennis, de and los welcome paisajes, y también nos va a presentar un estudio once de caso again. en Sri Lanka. Muchas gracias y bienvenido de nuevo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Denis. Trabajo para un think tank que se llama Sri Lanka Trust. Y quisiera hablar un poco sobre, en esta presentación, sobre un kit de herramientas que hemos desarrollado para tomar en cuenta las consideraciones de género en la acción climática
construcción de resiliencia, conservación de ecosistemas y manejo sostenible de paisajes. Y ver sus consideraciones con respecto a la ganadería y el género. En esta diapositiva les quiero mostrar las áreas específicas en las que hemos trabajado, las consideraciones de áreas en los proyectos. Y ver cómo estos temas se relacionan específicamente con el género, la adaptación, el manejo de riesgo en los sistemas de alimentación y de conocimiento en la conservación. La transición de movilidad humana, que es migración. Que da distintos tipos de consideraciones de género que hay que considerar. Y estamos desarrollando lo que llamamos un módulo de género, que son guías y consideraciones para que se incorporen aspectos de género en las acciones de intervenciones climáticas. No voy a ir a detalle en esto. Creo que se ha cubierto por los anteriores panelistas. Pero los bosques y los ecosistemas ofrecen soluciones claves para el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el desarrollo sostenible en forma de servicios ecosistémicos y la expansión agrícola afecta a los servicios ecosistémicos y en otro lado, las mujeres están entre las gestoras del conocimiento tradicional y local para manejar los bosques de manera sostenible. Entonces, cualquier proceso o intervención en el campo necesita involucrar las soluciones y las perspectivas de las mujeres para poder cambiar la estructura de inequidades y desigualdades a las que las exponen. Entonces, quisiera enfocarme en 3 sectores que son clave para el tema de hoy. En estos 3 sectores nos enfocamos en 3 dominios que hemos hablado. Entonces, creemos que la resiliencia, la adaptación y el desarrollo sostenible son transversales en Sri Lanka. Buscamos que sean específicos en género y van a través de 6 dominios, que son la seguridad alimentaria, los modos de vida y labor, conocimiento tradicional y local, conservación de recursos naturales. Y para tener un poco más de detalle, queremos ver las contribuciones que tienen estos sectores para las familias, y ya que las mujeres sostienen a las familias en Sri Lanka. Diversificando la base nutricional y la disponibilidad de recursos para las familias. Tenemos que ver con distribuciones específicas de género. Similarmente, las capacidades. Es importante generar estas capacidades para trabajar en el manejo sostenible de los recursos y las prácticas tradicionales que
que realizan las mujeres para, por ejemplo, el control de las plagas eh, y otras actividades. Hay generalmente muy poco reconocimiento del rol de las mujeres a nivel doméstico. En este tipo de actividades se tienen muchos roles erróneos, expectativas culturales eh, y, e incluso bajas políticas de protección para sus derechos sobre la tierra. Entonces, para cualquier tipo de intervención o de planificación de políticas, vemos que no se puede llegar a su potencial completo si es que no se toman en cuenta estas capacidades de las mujeres. Y al mismo tiempo, estos retos y complicaciones con respecto al género, entonces tienen que verse en las leyes y las regulaciones y también en la planificación eh, de las leyes que busquen el desarrollo sostenible, intentando que todos los procesos en todos los niveles sean participativos, inclusivos y que los mecanismos de financiamiento sean responsivos al género. Al acceso a la información de las mujeres y a los intercambios culturales. Todas estas iniciativas deberían ser fácil y gratuitamente de fácil ingreso y gratuito para las mujeres. También queremos que se tomen en cuenta estas preguntas cuando se diseñen este tipo de intervenciones. Cómo las mujeres son afectadas por los impactos de estos diferentes sectores. Después, cuando hablamos de un análisis, de un análisis basado en sectores, ver cuál es la situación de las mujeres en cada uno de estos sectores. También, cuando hablamos de intervenciones, preguntar cuáles son los niveles de cambio, si es que hacemos intervenciones responsivas al género. Y la última pregunta, que sería como el último check en nuestra checklist, sería cómo las consideraciones de género se pueden incorporar en las acciones prácticas, es decir, en la implementación de los proyectos. Y esto significa la colección de los datos, la implementación, la planificación de los procesos y los procesos de monitoreo, evaluación y reporte. Como un ejemplo, si les pongo como una lista para que se puedan ir chequeando las cosas que ya se han hecho con respecto al género. Entonces ahí vemos que se intenta de que nos aseguremos de que las iniciativas son apropiadas en cuanto a género, que las consideraciones de género sean incluidas en la planificación, en la implementación, en el monitoreo y y en los reportes. Y esos procesos intentan integrar conocimiento local y tradicional en los proyectos. En la cumbre de los sistemas alimentarios de Naciones Unidas también se ha hablado de esto y cómo se puede implementar estos principios dentro de la forestería. Entonces, nuestro enfoque principal es que estos conocimientos se usen en la adaptación y en los sistemas de desarrollo de capacidades para que el empoderamiento climático también sea para las mujeres y se tome en cuenta en los niveles distintos de planificación de políticas, por ejemplo, políticas de agricultura, de educación, la implementación de los ODS,
los planes de Red Más, como han visto en la primera presentación. Veo que no tengo mucho tiempo para el estudio de caso después de explicar estos conceptos, pero lo haré rápido. Entonces, en Sri Lanka tenemos estos sistemas diferenciados de género basados en distintos aspectos. Si vemos las políticas, vemos de que se intenta empoderar a las mujeres en distintos sistemas de agricultura y de forestería. Y las mujeres manejan y cuidan diferentes tipos de árboles y de cultivos y la distribución de diferentes componentes del ganado o de los sistemas forestales. Trabajan en el sistema de manejo de plagas, en el manejo de los recursos, de los riesgos, la implementación de los programas. Y esto se conecta mucho con el conocimiento, la tecnología y las habilidades que tienen, ya sea implementadas por hombres o mujeres. Tienen diferentes tipos de conocimiento y diferentes componentes en sus prácticas. Combine that with the household responsibilities that they have. While men have lesser concerns over distance and length of trips, and they attend to the fields that are further away, to different kinds of agroforestry systems that are further away. And again, this connects a lot to Entonces utilizan diferentes sistemas de producción para ver cómo quienes atienden diferentes tareas. Cuando se trata de combinar productos, cuando se trata de elegir los productos, las mujeres tienden a priorizar productos que sean agroforestales y que tengan más beneficios. Y van eligiendo los productos también que se van a utilizar para manejar la huerta. Tenemos una publicación que se llama Ligando a los sistemas agroforestales a la acción climática y al desarrollo sostenible. Esta publicación va a estar disponible pronto y tiene y puede servir para incidir en políticas públicas, al igual que en diferentes espacios. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Denis. Definitivamente es impresionante, ¿no? Y la cantidad de trabajo que falta por hacer para integrar a las mujeres en realidad como actores importantes en el cambio, actores totalmente válidos y capaces de hacer cambios definitivamente importantes en el manejo de los ecosistemas, en el diseño de las políticas en sí mismas. Y definitivamente es impresionante la falta de tal vez de visión de muchas de estas políticas en cuanto a todo lo que requiere una visión de género realmente inclusiva, realmente garantista de los derechos.
Muchísimas gracias, Denis. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Definitivamente nos dan una perspectiva bastante interesante, bastante amplia de lo que son la integración de género en las políticas forestales de manejo del uso del suelo en los diferentes países y nos dan una visión muy interesante de lo que está ocurriendo en realidad en todo el mundo y cómo las diferentes medidas se empiezan a interconectar, como la agricultura, definitivamente la agricultura industrial tiene un impacto muy grande en la vida de las mujeres y parte de esto es lo que se busca profundizar en el Forest Cover 66. Les invitamos de nuevo a que por favor accedan a la publicación y nos compartan sus comentarios, sus preguntas. Quisiera también en este momento dar paso precisamente a escuchar sus observaciones, dar la posibilidad a quienes nos acompañan que nos sigan compartiendo muchas de estas interesantes reflexiones. De hecho, en el chat ya vemos bueno, bastantes comentarios sobre lo que está ocurriendo en otros países, sobre los principales drivers de deforestación y cómo esto implica un impacto en la vida de las mujeres. No sé si hayan preguntas hasta el momento, pero quisiera también tal vez dar la posibilidad a Chitira, si es que hay preguntas en el chat. Chitira, que por favor nos ayudes a, a compartir tal vez los comentarios más a fondo o algunas otras preguntas al respecto. Si alguien también quisiera involucrarse más en los temas y en el trabajo que realizamos desde la Coalición Global por los Bosques, por favor, siéntanse libres de contactarnos. Estamos, por supuesto, muy abiertos y totalmente dispuestos a seguir trabajando eh, junto a todas las personas y organizaciones que quieran seguir profundizando y aportando en estas discusiones, pero también en esta construcción conjunta de nuevas miradas sobre la igualdad, la equidad de género. Por último, quisiera, bueno, si no hay más preguntas por el momento, quisiera dar una breve introducción, realmente agradecer a todos nuestros panelistas. Quisiera dar una breve introducción a nuestra última panelista, Merel van der Mark. Ella nos acompaña hoy como la última panelista. Merel voy a leer su introducción también muy breve, muy rápida. Merel is the Animal Welfare and Finance Manager at Synergia Animal and member of the Diverse Factory Farming Campaign. Merel will talk about multilateral development banks' role Va a in hablar sobre perpetuating los gender impacts bancos, as they finance el unsustainable impacto de los livestock bancos. companies. Merel, thank you so much. I just wanted to give you the floor now because I know this is a really important and Merel va a interesting hablar sobre issue that we will also start sobre working on el trabajo in el rol de los bancos multilaterales en perpetuar de los campaign. impactos de So género very, y las you are really welcome. finanzas Thank you so much for your sostenibles time, de las and I will give compañías you the floor ganaderas. now. Muchas gracias y ahora te damos la palabra. Muchas gracias, Milena, por la invitación y por el gran reporte que han publicado. Puedo compartir mi pantalla. Como dijiste, me gustaría hablar sobre los bancos de desarrollo y el impacto que tienen en género cuando apoyan a la industria ganadera. La ganadería industrial es
insostenible, como sabemos, genera deforestación, cambio climático, conflictos sobre la tierra, pobreza y hambre, género, contribuye a enfermedades zoonóticas, resistencia a antibióticos y crueldad animal. Así que de todo punto de vista es un sector muy insostenible y es necesario cambiar eso. Entonces tenemos esta campaña que es para desinversiones en el sector industrial ganadero. Los bancos de desarrollo siguen dando millones de dólares a las granjas industriales. El 2020, bueno, el estudio que hemos hecho muestra como 2 de los bancos más grandes apoyan con 2.6 millones de dólares para la producción de carne y de lácteos. También hay otro tipo de bancos que están apoyando con millones y millones de dólares a este sector, a pesar y desde que se firma el Acuerdo de París, a pesar de que estos bancos están comprometidos con el sector, con el Acuerdo de París, siguen contribuyendo con el financiamiento para este sector. Y no es el único sector que invierte en esta industria, porque ellos están utilizando dinero que viene de impuestos, que está relacionado con políticas, y muchos de los bancos están comprometidos con las metas de desarrollo sostenible y son bastante ambiciosos. Sin embargo, los bancos no están haciendo lo suficiente para apoyar medidas que ayuden al logro de estos objetivos. Más bien diré, están afectando directamente al logro de estos objetivos. Y es a pesar de el consenso que existe de parte del IPCC, de la FAO y de otros estudios científicos que dicen que es necesario cambiar el sistema y especialmente los sistemas alimentarios para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y mientras los bancos de desarrollo tratan de contratar el mercado de la industria de alimentos y en especial la ganadera, vemos que el mapa de hambre sigue creciendo y especialmente las mujeres respecto a los hombres. El tema de la inseguridad alimenticia va a los pequeños hogares y aunque ellos producen 60% de toda la comida, ellos todavía enfrentan desnutrición y pobreza, exclusión e impactos de cambio climático diferenciados en relación a los géneros. Y también afecta el acceso a la tierra, lo cual genera desigualdad y de igual manera el acceso a fuentes de financiamiento y se convierte en un causante de la desnutrición y de la pobreza. Por eso necesitamos políticas que estén enfocadas a lograr la igualdad y la reducción de la pobreza. Y ese debería ser el rol de los bancos. Sin embargo, los bancos están apoyando a las grandes empresas que están compitiendo con los pequeños productores y generando esa relación de desigualdad.
Entonces, quiero dar un ejemplo de tal caso, que es un proyecto de Marfrig, que es una de las compañías más grandes de manejo de ganado, que ha conseguido un préstamo de $43 millones y que está sirviendo para la deforestación, para tomar tierras indígenas de forma ilegal y para la propagación de ganado vacuno. Y eso genera también un impacto en las mujeres porque están viviendo este conflicto y tiene muchos impactos en sus formas de vida por lo general. Mujeres y en especial mujeres indígenas se convierten en defensoras fuertes de sus territorios, de sus familias, pero esto tiene un alto costo en Brasil porque en Brasil existe un alto rango de asesinatos a defensores y esa es otra de las causas de las desigualdades. Así que en vez de financiar los proyectos que causan estos proyectos que causan desigualdad, realmente deberían apoyar a proyectos comunitarios. La campaña de desinversión de la ganadería industrial se convierte en una alternativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Merel. Definitivamente es algo que, como tú mencionas, es una alternativa y con esto mismo quisiéramos también invitarles a todos a que estén muy al tanto de las nuevas, de las actividades que vamos a estar desarrollando en los próximos meses, justamente trabajando de la mano de otras organizaciones junto a la campaña para la desinversión en la agroindustria. También queremos agradecer una vez más a todos quienes nos acompañaron hasta el final del webinar. Más adelante vamos a hacer otras actividades, estaremos compartiendo algunas invitaciones en las que haremos especial énfasis en el trabajo y la investigación sobre la agroindustria en Asia. Adicionalmente, vamos a estar abordando otras problemáticas, por lo que les invitamos a estar muy pendientes de nuestra página web, de nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo por su atención, por su participación. Definitivamente es un tema en el que tenemos que seguir trabajando. Les queremos invitar a que sigan cuestionándose sobre las políticas, a que sigamos trabajando de manera coordinada para lograr hacer una incidencia que realmente permita cambios en la vida de las mujeres que están siendo o en muchas comunidades también hombres afectados por estas medidas de la expansión agroindustrial. Les agradecemos muchísimo todos sus aportes. Les invitamos, por favor, que nos compartan comentarios, preguntas si tienen en el chat. Vamos a dar unos 2 minutitos de revisión en el chat para saber si hay algunas preguntas. Pero en realidad, bueno, lo que veo es que hay bastantes comentarios, bastantes reflexiones en realidad muy interesantes. Les vamos a compartir la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube. En YouTube simplemente pueden escribir Global Forest Coalition y encontrarán la grabación de este webinar, al igual que otros webinars que hemos realizado. Ángel también nos acompaña desde Genoa. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí. Definitivamente sabemos que el tiempo no nos los permite, pero
esperamos que en una próxima oportunidad también puedas acompañarnos como panelista. Ángel hace parte de la organización Genoy en Paraguay y justamente junto a Genoy y Iniciativa Amato Cody realizaron un aporte muy interesante en la publicación, así que ustedes pueden acceder a ella. Hay una pregunta muy interesante por parte de Caxton y él nos pregunta, how can international funders be made to adhere Como to los approaches that ensure that what they fund financiadores is internacionales sustainable? pueden Quisiera adherirse a enfoques que aseguren que lo dar que la financian es oportunidad sostenible? a nuestros panelistas para que aborden esta pregunta. Em, Tal vez, bueno, primero abrir el micrófono a quien quiera participar, a quien quiera responder la pregunta de Caxton. Tal vez Denis. Milena. Daniela. Sí. Perhaps, yeah, I would love to hear from Meryl, but perhaps I can also help. Me gustaría escuchar, Meryl, pero también quisiera decir o que me den la perspectiva de financiadores. He trabajado con financiadores muchas veces en mi carrera. Hemos visto muchas iniciativas nuevas que están canalizando el dinero de los financiadores a las causas correctas, probablemente porque hay un proceso mejor sobre evaluación y transparencia sobre lo que se está financiando. Se ha creado una plataforma hace unos 3 años por una organización que trabaja en reducir el consumo de carne, y lo que ellos hacen es como una tienda virtual donde las ONGs ponen sus proyectos que tienen que estar desarrollados con los objetivos de desarrollo sostenible. Y básicamente con las reglas que ellos ponen. Entonces las ONGs tienen que quedarse en línea para que los financiadores puedan ver y seleccionar los proyectos que les parezcan más interesantes y los que quieren financiar. Creo que esta es una iniciativa muy interesante, porque a veces vemos que los fondos de nuestros clientes llegan a un par de regiones en el mundo, como, no sé, Norteamérica, Europa, pero no hay mucho que se vaya al sur global. Entonces, crear estas nuevas formas en las que como financiador puedas acceder a varios proyectos y verlos a todos al mismo tiempo, les da un chance, en mi opinión, a las ONGs más pequeñas para que puedan comunicarse con los financiadores. Y ofrece un proceso igualitario para que las ONGs apliquen. Entonces, este es un ejemplo de iniciativa que creo que podría ser que eso sea más participativo, pero obviamente tenemos que trabajar mucho más en hacer una conexión entre los financiadores correctos con las causas correctas. Quisiera escuchar de Meryl. Bueno, no tengo tanta experiencia como tú, pero viendo financiamiento, necesitamos más políticas más fuertes. Tenemos muchas políticas que directamente financian la ganadería industrial. Y creo que es importante crear estos lineamientos para decir qué es lo que se debería y no se debería financiar. Y que no se financien cosas que impactan a las comunidades de manera negativa. Y también
en poder hablar con las comunidades para que puedan dar su consentimiento a los proyectos que les afectan. Seguramente se están haciendo consultas, pero quisiera saber qué más se está haciendo. Así es, Merel. En realidad es un tema de en dónde se está, tal vez un doble esfuerzo, ¿no? Se invierte por un lado en políticas que atentan contra la conservación forestal, contra los derechos de comunidades forestales, pero también se está invirtiendo una cantidad impresionante de recursos en promover justamente lo que afecta los bosques y las comunidades. Hay otra pregunta que creo que podrías ayudarnos a resolver, Merel. Está en el chat. La pregunta es, how we can check the climate finance is not using for unsustainable livestock. Bastante complicado hacer un seguimiento puntual. Yes, well, indeed, it depends a lot on the Sí, transparency depende mucho de la transparencia de las instituciones financieras. Creo que muchas de las agencias de desarrollo tienen políticas de transparencia, pero el nivel de transparencia es muy diferente entre bancos. Algunos dan información sobre sus evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, otros no dan nada de información. Entonces la pregunta es saber cómo superar estas faltas de transparencia y de comunicación. Es verdad, Merel. Y también quisiera agregar que en términos de financiamiento climático es muy importante ahondar y revisar también a nivel de país precisamente qué es lo que se cataloga como financiamiento climático. Hay algunos estudios en Latinoamérica, por ejemplo, hay algunos estudios que nos indican en realidad una inversión no catalogada claramente. Así que cuando queremos ver qué es lo que se entiende como cambio climático, no existe como tal. De hecho, en el marco internacional del clima, del cambio climático, no existe una categoría específica que nos diga esto es o no es inversión para el cambio climático. Y lo que ocurre muchas veces es que cuando se mezclan proyectos o cuando se mezclan políticas, cuando las políticas no son claras en lo que implica el desarrollo asociado a la adaptación o la mitigación, es difícil identificar cuando el financiamiento en realidad está dirigido a luchar contra el clima. En realidad es un trabajo creo que también muy local, muy de cómo se desarrolla la transparencia en el financiamiento climático que reciben los países desde la cooperación internacional, pero también cómo los mismos países gestionan sus recursos y cómo catalogan las inversiones. Es un reto bastante grande que creo que también debe abordarse en cada uno de los países e incluso a nivel local. Hay una pregunta muy interesante por parte de Marang y nos pregunta, how come development banks are not funding projects in Botswana? Women struggle to get funding in banks. Wow. So maybe Meryl can help us. I'm afraid I can't answer that specific question, but I think, Me temo que no puedo responder a esta pregunta en específico, pero creo que los bancos de desarrollo buscan diferentes formas de inversión. Obviamente invierten mucho en ganadería industrial. Creo que en general tenemos la pregunta es si realmente los bancos de desarrollo están financiando el desarrollo sostenible o están financiando algo más. Y creo que esa sería una buena pregunta para hacernos a nosotros mismos y retarnos a nosotros mismos. Así es. Mil gracias, Meryl. Mil gracias por tus respuestas.
Bueno, se nos acaba el tiempo lastimosamente. Es un espacio en realidad muy interesante y con seguridad podríamos seguir conversando mucho más al respecto. Simplemente quisiera dar 2 minutos a cada uno de nuestros panelistas para dar un mensaje final de cierre y permitirles también despedirse de quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy. Entonces le daré la palabra a Bola. Bola, 2 minutos rápidamente para unas palabras de cierre para el día. Yeah, I don't have anything. Yeah, thank you. Bueno, no tengo nada más que decir. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Bola. Denis. Yeah, I'll also keep it short. Thank you very much for inviting Voy me. a mantenerlo corto. Muchas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de hablar de estos temas. Creo que I think was in my presentation what I wanted to say. It's, I think, a very complex topic, and there's a lot este of es un tema muy complejo, tiene muchos aspectos diferentes que se han mencionado hoy. Espero que podamos involucrarnos más. Estoy también coleccionando estudios de casos, si es que alguno de ustedes está trabajando en algún proyecto de cómo involucrar el género en las políticas. Por favor, comuníquense conmigo. Mi email está ahí a disponibilidad de todos y feliz de estar en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Caroline. Thanks so much, everyone. Yeah, just I'm hearing. Muchas gracias a todos. Estoy acá solo para dar algunos pensamientos finales. Creo que necesitamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es importante para la economía. Es importante para cualquier sistema, no sé, arruinado que tenemos. Es muy caro cambiar, es lo que dicen. Entonces escucho comentarios como de los sobre los bancos de desarrollo. Creo que ellos de algún modo ignoran muchas veces aspectos de financiamiento bancario que deberían tomarse en cuenta. Y si es que no hay voces que que los reten y pidan la rendición de cuentas, no vamos a ver los cambios que necesitamos ver. Necesitamos que puedan rendir cuentas sobre estas inversiones, porque si es que no es así, solamente están manteniendo las narrativas falsas. Absolutamente cierto. Muchas gracias, Caroline. Meryl. Yeah, I'd also just like to thank for the opportunity to participate in the webinar and completely Sí, agree. muchas gracias por la oportunidad de participar en el webinario. Sí, tenemos que denunciar las narrativas falsas de donde sea que podamos. Y los bancos de desarrollo, si podemos cambiarlos, también podemos cambiar las políticas de nuestros gobiernos y hacerlo más grande. Entonces, lo más importante es eso para mí, retar a las falsas narrativas. Muchísimas gracias, Meryl. Muchísimas gracias una vez más a todos. Les agradecemos por su tiempo, por su atención, por su energía el día de hoy y esperamos verles en una próxima oportunidad. Les compartiremos como les comentaba, nuestros canales de YouTube y nuestra página web. Allí encontrarán toda la información. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y esperamos verles muy pronto. Que tengan un feliz resto de día, tarde y noche para quienes están en otras regiones.